Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes compartiendo su programa, nuestros 15 minutos con Él para Iglesia Familiar Cristiana Dios tu Sanador. De verdad es un gusto poder estar compartiendo la palabra y que ustedes estén recibiendo este mensaje espiritual para su corazón y su vida. Nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, esta mañana vamos a tratar de ver una pregunta más, una pregunta bien linda, pastor. Dice, ¿cómo se entra en el reino de Dios? Amén. Amén. Y esto es bien importante porque tenemos que entender aquí y hacer hincapié en que no estamos hablando de ninguna religión, Amén, ¿verdad? De ningún tema religioso, sino estamos hablando de salvación directamente, amén, ¿verdad? amén. Esto es algo que enseñó Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y quisiera rogarles que si me pudieran acompañar en una breve oración para poner en las manos de Dios estos 15 minutos. Amén. Señor, te damos gracias por estos 15 minutos en los cuales vamos a tratar de compartir con las personas que bondadosamente nos ponen su atención el hecho de que la salvación es un regalo maravilloso que tú le has dado a la humanidad, y queremos tratar de ser lo más sencillos en la explicación posibles, guiados por tu Santo Espíritu, para que en el nombre de Jesús haya un fruto especial en el corazón de cada persona que nos ve. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, uno de los principales miembros del Sanedrín era Nicodemo, un hombre que era un hombre justo, espiritual, piadoso, que amaba a Dios verdaderamente. Y a pesar de todo lo entregado que estaba a su religión y que conocía profundamente las escrituras del Antiguo Testamento, había una inquietud muy profunda en su interior, y él supo de Jesús y sabía que Jesús venía de Dios, y lo buscó de noche porque no quería que los demás se dieran cuenta de que él estaba buscando la ayuda de alguien que no era del grupo religioso de ellos, ¿verdad? Y entonces llegó con Jesús de noche, porque la inquietud que él tenía era preguntarle cómo entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Pastor, y qué interesante que haya sido esa hora, porque la mayoría de personas vivimos en la oscuridad, y él en medio de la noche fue a buscar la luz, ¿verdad? Para su vida. Tienes razón, es una figura preciosa, ¿verdad? Que cómo Dios se manifiesta al corazón para que busquemos esa luz. Como dice Pedro, ese lucero de la mañana, ese sol de justicia, ¿verdad? Amén. Que ilumina todo nuestro ser. Entonces, él quería entrar en el reino de Dios, y le hizo la pregunta a Jesucristo. Si tú nos pudieras leer en San Juan 3, el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta de que a eso le siguió un intercambio con Nicodemo acerca de lo que significaba nacer de nuevo, ¿verdad? Porque Nicodemo deseaba saber cómo era posible que un hombre ya como él, entrado en años y voluminoso, podía volver a estar en la matriz de su mamá, pues, ¿verdad? Él lo estaba enfocando desde un punto de vista muy racional, muy humano, ¿verdad? Pero el Señor le estaba hablando no de un nuevo nacimiento carnal, sino de un nuevo nacimiento espiritual. Y se lo dijo. Si pudiera leer el verso 5, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, cuando le dice no, el que no naciere del agua y del Espíritu, aquí tenemos que entender que cuando se refiere al agua tiene dos acepciones. Una, la principal, es que el agua es la palabra. Amén. Incluso Pablo lo cita en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 5, cuando habla de que la iglesia es la esposa de Cristo, la cual se presenta ante Él limpia, porque ha sido lavada por el agua de la palabra. O sea que la palabra de Dios es agua que nos limpia, agua que nos favorece, que nos nutre, que nos sacia y que nos dignifica ante Dios. Pero también estaba la enseñanza que Dios permitió a través de Juan el Bautista, y nos habla también de las aguas del bautismo. Si tú nos pudieras leer como una ligera referencia contextual, Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, aquí está diciendo Pablo que cuando nos bautizamos, la palabra bautismo etimológicamente quiere decir inmersión, ¿verdad? No aspersión, sino inmersión. La aspersión la Iglesia Católica la ha usado porque el clima europeo en invierno es inclemente, ¿verdad? Y era más fácil echar agua con algo en la cabeza que sumergirse en aguas gélidas. Entonces, el propósito del bautismo es sumergirnos en el agua porque es figura de que estamos muriendo. Nos están enterrando, pues, entre comillas. Es una analogía de cuando morimos y nos entierran, nos ponen debajo de la tierra. Y ahí está denotándose que está muriendo nuestra naturaleza carnal. Y cuando salimos a respirar del agua, es como que estuviéramos naciendo otra vez. Estamos entrando en una vida nueva, como dice ahí la palabra. La vieja naturaleza se queda enterrada y se nace a una vida renovada, ¿verdad? Por medio del poder de Dios. Amén. Entonces, cuando un ser humano nace, se trata de un nacimiento natural y como es consecuencia de la relación sexual entre el padre y la madre, ¿verdad? Y nace la criatura. Ahora, el segundo nacimiento tiene lugar cuando una persona le entrega voluntariamente a Cristo su corazón, ¿verdad? Le entrega su vida a Dios. Es algo que tiene lugar cuando alguien recibe la muerte para limpiar sus pecados, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su corazón para limpiar nuestros pecados y hace que Jesucristo sea el Señor de su vida y recibe al Espíritu Santo para que more dentro de su corazón, ¿verdad? En una actitud renovada de vida. O sea que esta experiencia es tan profunda que el hombre se vuelve a crear prácticamente en cierta forma. Y vemos entonces cómo se une al Espíritu de Dios y es lo que permite al creyente tener una visión espiritual necesaria para poder discernir el reino de Dios y poder entrar en él. Te quiero explicar algo. Pablo explica que nosotros tenemos lucha contra una organización espiritual que Satanás gobierna, ¿verdad? Y tiene principados, potestades, gobernadores y huestes, ¿verdad? Espirituales de maldad en el aire. Entonces, contra eso es contra lo que estamos luchando nosotros cotidianamente. Pero cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, somos víctimas inocentes de esa guerra tan terrible. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como el Dios, como el Salvador, como el Eterno que va a dar una vida nueva a nuestro ser, entonces se cambia diametralmente esa posición de víctima a una posición de poder, de defensa y de protección que nos da Dios. Y ahí es donde yo te decía que no es una cuestión religiosa, sino es un mandato de Dios, el cual Pablo nos explica citando el Antiguo Testamento. Si tú pudieras leer Romanos en el capítulo 10, versículos del 8 al 11. Amén. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, no es un capricho el hecho de decirle a la gente acepte a Cristo, sino es el mecanismo, es la llave que abre la puerta de la salvación, del nuevo nacimiento. Entonces, Pablo dice, citando al Antiguo Testamento, ¿más qué dice la palabra, verdad? Y está diciendo, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que nosotros estamos enseñando, que tienes que recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Dios y como tu Salvador. Pero no es simplemente el concepto del creer con el corazón, sino
hay una obligación ahí implícita que es decirlo con la boca y públicamente. No avergonzarse de eso, sino hacerlo públicamente para declarar que nosotros hemos sido comprados por esa sangre preciosa y que entramos en el reino de Dios a través de esa vida nueva. Parece tan simple, pero en realidad tiene una profundidad abismal para la vida espiritual, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos tenían dentro lo que equivalía a un espejo espiritual que reflejaba la imagen del Señor. Por consiguiente, podían ver el reino y conocer las cosas espirituales en forma natural. Pero cuando llegó el pecado, ese espejo, o sea, la imagen de Dios, quedó oscurecida totalmente, ¿verdad? Ellos se encargaron de eliminar a Dios espiritualmente de sus vidas. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, ese espejo se limpia y se pule. Y entonces la persona puede ver otra vez a Dios y puede ver a su reino. Esa persona podrá entrar al reino de Dios y formar parte de él. Pero el reino del Señor es solo para seres espirituales y no para los que son carnales, mundanales o naturales, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que el reino de Dios es algo espiritual, aunque estemos revestidos de esta carne. Si tú nos pudieras leer con lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que la gente dice que estamos locos, ¿verdad? Pero no es que estemos locos, sino que entramos a la dimensión espiritual del reino de Dios, amén, la cual no concuerda con lo carnal, ¿verdad? Así es. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, del 15 al 17, dice: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice, ¿verdad? Porque si ese amor está en nuestro corazón, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Y Él nos dice que no amemos las cosas del mundo, porque la carnalidad, el materialismo, el consumismo, todo ese tipo de circunstancias embargan nuestro corazón y nos apartan de la verdad y nos apartan de Dios. Por eso es tan importante que la entrada en ese reino entendamos que solo se logra por medio del nuevo nacimiento del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que invitar a Cristo a que entre en nuestro corazón. Por eso es que cada vez el pastor Byron siempre los invita a que abran su corazón cuando hace la oración final, porque es nuestro anhelo de que ustedes puedan entrar y ver el reino de Dios, el cual solo a través de esta puerta que es Jesucristo podemos entrar, y la llave es confesar que Él es nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga ricamente. Nuestro hermano nos despide con una oración. Amado Padre Celestial, ayúdanos a entrar a esta vida nueva, Señor. Y si hay alguien que ve esto y nunca ha tomado una decisión por Jesús, te ruego, Padre, que tu Espíritu lo toque ahí donde está y que Él le diga: Padre Celestial, te abro mi corazón, te dejo entrar en mí y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Dios mío, yo te necesito. Por favor, entra en mi vida y sálvame. Yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en una cruz y resucitó. Y por esa vida que Él tiene, que es eterna, yo puedo recibirla también. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por este programa. Y gracias porque vas a abrir muchos corazones y vas a tocar a muchas personas para que conozcan la bendición que es conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo. Por favor, llénanos cada vez más de ti, Señor, para que no quepa otra cosa en nuestra vida que no sea tu presencia, tu amor y tu bendición. Amén, Señor, y amén.